Hola a todos, bienvenidos. Es mucho tiempo que no hago un vídeo, pero pensé que esta Navidad y estas festividades navideñas son la ocasión para que pueda compartir con todos ustedes una pequeña reflexión de Navidad. Es una reflexión la que quiero compartir que nos ofrece la posibilidad de entrar en el misterio de la encarnación por una puerta que yo pienso es bastante sencilla, así como nosotros estamos acostumbrados aquí en estos encuentros de teología. La puerta es el nacimiento. Entonces, los nacimientos que podemos ver en estos días y en nuestras casas, en nuestras iglesias, porque la tradición antigua de la iglesia nos ha entregado una modalidad de armar el nacimiento donde cada elemento y personaje esencial tiene un papel y tiene un sentido. Entonces, vale la pena recordar este sentido porque a veces lo hemos olvidado. Y entonces, a recordarlo nos da la oportunidad de reflexionar y de entrar más en el nacimiento. Esta reflexión ya lo he compartido un poquito en estos días en las celebraciones, pero aquí tengo la oportunidad de ir un poquito más en profundidad porque tengo un poco más de tiempo. Y entonces podemos seguir adelante y entrar en este camino para descubrir todos los personajes esenciales que están, todos los elementos que están y lo que quieren decirnos. Pero antes, pues estamos en un encuentro de teología y entonces no puede faltar nuestra taza de té. Yo voy a preparar mi té y pues dado que está bastante fresco, el tiempo no es mal también acompañarnos con esta tacita de té. Y mientras ustedes hagan lo mismo, preparen su taza de té y mientras el té está en infusión, así ya tenemos que esperar unos minutos, podemos empezar. Nuestros nacimientos son muy diferentes y cada quien armando su nacimiento le pone su particularidad. Aquí en el mundo se pueden ver nacimientos muy hermosos y muy diferentes, pero en todos los nacimientos hay elementos esenciales que siempre están. Y estos elementos están ahí porque son importantes y tienen este sentido. Lo primero que tenemos que hacer para ver cuál es el sentido de cada elemento es saber que el nacimiento hace referencia a unos textos bíblicos, en particular al Evangelio de Lucas, al capítulo 2, los primeros 20 versículos, es el texto fundamental que habla del nacimiento de Jesús. Y después también está el Evangelio de San Mateo, siempre al capítulo 2, los primeros versículos, pero el Evangelio de Mateo habla sobre todo de los Reyes Magos, no habla tan del nacimiento de Jesús. Jesús ya nació y Mateo no describe el nacimiento de Jesús, sino que la visita de los magos. Pero en nuestros nacimientos están los magos también y están ahí porque tenemos la referencia también del Evangelio de San Mateo. En esta reflexión nosotros vamos sobre todo en el Evangelio de Lucas. Entonces, ponemos al lado los Reyes Magos que están, pero los ponemos al lado y vamos a ver el nacimiento esencial sin los magos y entonces lo que nos relata el Evangelio de San Lucas.
Y sería importante aquí empezar con el leer este texto del Evangelio de Lucas para recordar lo que dice, así que sabemos bien de lo que estamos hablando. Entonces los invito ahora a detener un momentito el vídeo y tomar su Biblia, ir a la cita del Evangelio de San Lucas y leer este texto. Y nos vemos después de la lectura. El primer personaje del cual vamos a hablar es el ángel. El mismo Evangelio de Lucas habla de la presencia de los ángeles que están ahí para dar el anuncio, el buen anuncio a los pastores. Y bueno, la palabra ángel es una palabra griega que significa mensajero. Y es por eso que la palabra ángel está en la palabra evangelio, porque eu significa bueno en griego, evangelion, entonces en español evangelio es el buen mensaje y el ángel es el mensajero. Por eso, la presencia del ángel en nuestro nacimiento está ahí para decir exactamente esto, que todo lo que nosotros podemos mirar ahí alrededor de él tiene un mensaje para nosotros que estamos mirando. Y entonces tenemos que tener ojos para mirar bien y entender este mensaje. Y por eso seguimos adelante este recorrido y vamos a ver los otros elementos y lo que quieren decirnos. Al centro de nuestros nacimientos siempre están María y José, y no pueden faltar. Sin María y José, claro que el nacimiento no es un nacimiento, pero estos dos personajes tienen algo que decir. José es un hombre de la casa de David, y esto es importante. José está ahí para dar testimonio que este niño también es de la casa de David. Y entonces es la persona que todos estaban esperando, porque las profecías nos dicen que desde siempre la humanidad en realidad está esperando a un Salvador, a alguien en el cual poner nuestras esperanzas, alguien que nos pueda traer salvación para nuestra vida. Esta es la esperanza de la humanidad. Y las profecías dicen que este Salvador será de la casa de David. Y entonces José está ahí diciendo, aquí está, en este niño se cumplen las profecías, donde nosotros podemos encontrar y podemos buscar el cumplimiento de nuestras esperanzas. ¿Quién nos puede traer salvación? Aquí tenemos que buscar. Esta es la función de José. Al lado de José está su esposa María. María tiene un secreto custodiado en su corazón. El secreto es que este niño que parece normal, en realidad es el Hijo del Altísimo, es el mismo Dios Todopoderoso. Esto es difícil creerlo, porque este niño parece un niño normal. Todos los que están ahí, los personajes del nacimiento, miran y ven un niño normal. Y nosotros también, mirando la imagen del niño, pues vemos un niño normal. Entonces es difícil creer que este niño que parece así normal y más es un niño, es un bebé. No hay nada más frágil y más pequeño de un bebé
que tiene necesidad de todo. Entonces, ¿cómo puede ser el Dios Todopoderoso? Pero María sabe eso, porque el ángel se lo dijo y ella creyó a las palabras del ángel. Está custodiando esta verdad en su corazón. Y su presencia ahí nos dice que este niño de verdad es el Dios Todopoderoso y nosotros tenemos que aprender a reconocerlo ahí donde Él se manifiesta. En estas cosas pequeñas, frágiles, como este bebé. Y también en nuestra vida, Dios está presente en lo más pequeño y lo más frágil a veces. En la Eucaristía, por ejemplo, es un pedacito de pan, pero ahí está la presencia de Dios y nosotros tenemos que aprender a reconocerlo. Si no, no vamos a encontrarlo. Esto es el papel de María, decirnos esto, para que nosotros podamos aprender. Dado que aprender a reconocer al Señor presente en nuestra vida es tan importante como María nos dice, están otros dos personajes para representar eso. Estos dos personajes que siempre están en nuestros nacimientos son dos animales. Ahora podemos preguntarnos por qué nosotros ponemos el buey y el burro en nuestros nacimientos. ¿Por qué la tradición nos enseñó a poner estos dos animales? Porque si nosotros hemos leído bien el Evangelio de Lucas, que es el Evangelio que describe el nacimiento de Jesús, no habla de estos animales. Y entonces, ¿por qué nosotros los ponemos? Y son tan importantes que normalmente siempre están en todos los nacimientos. Bueno, en realidad están ahí porque son una cita bíblica, pero no del Evangelio. Entonces sí, están en la Biblia, el buey y el burro están, pero no en el Evangelio. Son una cita bíblica del profeta Isaías. Profeta Isaías, capítulo 1, versículo 3. Ahí vamos a encontrar el buey y el burro. ¿Qué pasa en este texto del profeta Isaías? El profeta Isaías habla del pueblo de Israel y se lamenta del hecho que el pueblo de Israel no sabe reconocer al Señor, porque Dios siempre visita a su pueblo y siempre ha visitado a su pueblo y sigue visitando a su pueblo, pero no es fácil reconocerlo. Y entonces el pueblo normalmente en su historia se va atrás de los ídolos porque no reconoce la presencia del Señor. Entonces el profeta Isaías dice, esta gente no se parece al buey y al burro porque ellos siempre saben reconocer a su amo. Entonces el buey y el burro representan los que sí saben reconocer quién es el Señor. Ahora, antes de los nacimientos, antes de la tradición de los nacimientos, esta cita bíblica aparece en el Evangelio apócrifo de Mateo, al capítulo 14. El Evangelio apócrifo de Mateo habla de todo lo que está atrás del nacimiento de Jesús y en el capítulo 14 dice que ahí presente junto al niño recién nacido estaban estos dos animales y justifica la presencia de estos dos animales con esta cita bíblica del profeta Isaías. Y entonces nosotros también los ponemos con esta intención. El buey y el burro representan todos los que saben reconocer la presencia del Señor en este niño. Y entonces, pues, representan a nosotros también. Sí, nosotros estamos, bueno, se supone que nosotros sabemos reconocer al Señor,
Y entonces estamos en el nacimiento representados por estos dos animales. Sí, exactamente. Y no es casualidad que estos dos animales se alimentan en el pesebre. Es decir, que el pesebre es el lugar donde normalmente estos dos animales van por su comida, por su alimento. Pero si nosotros miramos en nuestro nacimiento, ahí vemos un pesebre, pero ¿qué está en el pesebre? Pues está el niño Jesús. Entonces, esto nos dice, miren qué grande es este mensaje. Solo mirando nuestro nacimiento, eso nos dice que Dios llega entre nosotros y se hace alimento por todos los que lo pueden reconocer. Entonces, por el buey y el burro es lo que nosotros conocemos como el misterio eucarístico, pues cuando celebramos la Eucaristía y nosotros que lo reconocemos y que creemos en eso, vamos a comulgarnos y vamos a recibir este alimento por la vida. Y seguimos hablando del pesebre, porque los que estudian las tradiciones antiguas del pueblo de Israel nos dicen que el pueblo de Israel solía hacer sacrificios y era importante sacrificar corderos inmaculados. Entonces, sin manchas, para preservarlos, para cuidarlos y hacer que no se manchen, los ponían envuelto en pañales en un pesebre. Así que estaban ahí y no había posibilidad de mancharse y se preservaban listos por el sacrificio. Entonces, cuando el niño Jesús lo envuelven en pañales y lo ponen en el pesebre, esa es una referencia a esta costumbre. Y cuando los ángeles dicen a los pastores, miren, encontrarán un signo, y este signo es un niño envuelto en pañales en el pesebre. Ellos, viendo eso, pues ellos sabían, le llega el mensaje que este niño es el Cordero de Dios. El Cordero de Dios que será sacrificado por los pecados del mundo. De hecho, si nosotros vamos a ver las imágenes antiguas que permanecen en las imágenes de la tradición oriental de la iglesia, podemos ver que el niño puesto en el pesebre está representado de una forma muy particular, porque el pesebre está dibujado como un sepulcro y los pañales pues están ahí y parecen los mantos con el cual se envolvían los muertos, porque aquí se quiere remarcar este enlace entre el nacimiento y la cruz y el sacrificio. Este niño sí está ahí, nace, pero nace por una misión. Su llegada es una llegada de amor y el amor exige sacrificio. Y él esto hará, dará la vida como los corderos sacrificados, porque él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero hay algo más, porque las Sagradas Escrituras es muy rica y tiene muchos sentidos al mismo tiempo. El hecho que está escrito que María envolvió en pañales al niño también es una cita bíblica. Es una cita, esta vez, del libro de la Sabiduría, capítulo 7, versículo 4. Si nosotros vamos a ver este versículo del libro de la Sabiduría, ahí vemos que está el rey Salomón que está hablando de su niñez, de cómo vino al mundo
y dice que fue envuelto en pañales. Utiliza las mismas palabras que utiliza Lucas y entonces es una referencia. Y dice el rey Salomón, así nacen los reyes. No hay rey que no nació de esta forma. Entonces, cuando María envuelve en pañales al niño Jesús, está diciendo que este niño es un rey, porque así nacen los reyes. Los últimos personajes que siempre están en nuestros nacimientos son los pastores con sus ovejitas. Para entender también el significado de los pastores, tenemos que recordar que el rey David, ya hemos hablado del rey David, el rey David es el rey por excelencia y sabemos, hemos recordado que José nos dice que el Salvador es de la casa de David, es como un nuevo David. Pero David era un pastor y cuando el profeta Samuel fue a ungirlo rey, él nació como rey de Israel en este momento y nació rodeado de pastores que eran su familia, sus hermanos. Y entonces, cuando nosotros vemos en nuestros nacimientos a este niño rodeado de pastores, esto significa que este niño es un rey como David. Entonces, es un rey, nos dicen los pañales, con la cita bíblica del libro de la sabiduría, y también lo dicen los pastores. Los pastores también dicen otra cosa. Tenemos que saber que los pastores no eran considerados buenas personas. En aquel tiempo se pensaba que los pastores eran muy malos, mentirosos, lejos de las prácticas religiosas, muy poco devotos y pobres, sucios y todo esto al mismo tiempo. Entonces, el hecho que los primeros a llegar a reconocer al Señor y a adorar al Señor son los pastores, esto dice que Dios tiene esta confianza también en los últimos, que no son los buenos, no son los más buenos. Pero como Jesús dice en su vida, el médico llega por los enfermos, no por los sanos. Entonces, la venida del Señor es primero por los últimos, también los pecadores. Por eso los pastores son los primeros. Hemos visto cuántos mensajes los elementos de nuestro nacimiento nos dan y entonces esperamos que mirando y contemplando el nacimiento podemos pensar a todos estos mensajes, al hecho que cada personaje nos dice algo de la identidad de este niño. Y así podemos, para mí, tener una puerta sencilla para poder entrar un poquito más en este misterio grande que es un misterio central por nuestra fe y tratar de permanecer ahí, entenderlo, reflexionarlo y así nuestra fe se va fortaleciendo y creciendo también. Entonces, espero que esta pequeña reflexión pueda ayudar a todos y ahora creo que ya está listo, pues creo que se ha enfriado un poquito, pero nos despedimos y con nuestra taza de té y hasta luego. Sí, está frío. Tengo que calentarlo un poco.